¿Cuál será el día y cuál será la hora exacta del regreso de Jesús? En el 1988, un religioso escribió un librito titulado 88 razones de por qué Jesús vendrá en el 1988. Como Jesús no vino en el 1988, ese hombre se volvió el hazmerreír de todos, especialmente de los incrédulos. Otros han dicho que Jesús retornaría en 1996, en el 2000, en el 2006, en el 2011, etc. Y seguirán dando fechas y seguirán demostrando que son mentirosos y desobedientes, porque como Jesús lo dijo, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero aun cuando no sepamos la fecha, tenemos esa sensación de que estamos viviendo al borde de la eternidad, y cada día que pasa nos pone más cerca de la venida del Señor, y Él regresará en el momento justo, en el tiempo fijado por Dios, y no en el tiempo fijado por los hombres. Tal parece que los hombres ponen fechas específicas del retorno de Jesús, solo para alcanzar alguna notoriedad o sacar algún provecho personal, de manera especial financiero. Hola, bienvenido sea usted a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Por favor, abra su Biblia en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. Ese es el punto de partida en el mensaje de hoy, titulado Un ladrón en la noche. Ahora con nosotros, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón. Por favor, busquen en el Nuevo Testamento la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. Después de un momento leeremos algunos versículos de este capítulo. Un hombre estacionó su automóvil frente a su casa e hizo algo que nadie debe hacer: dejar la llave del encendido en el carro porque pensaba que regresaría de inmediato. Cuando regresó, no más de un minuto más tarde, su carro ya no estaba allí. Lo peor es que en ese llavero estaban las llaves de su casa, y tuvo un sentido de desesperación por la estupidez que había cometido al dejar las llaves en el carro. Llamó a la policía para reportar el robo del carro, la cual le dijo que comenzaría la búsqueda del vehículo. Al otro día, y para sorpresa de todos, su automóvil estaba estacionado frente a su casa, bien lavado, brillante, limpio, con el tanque de gasolina lleno y con una nota que decía: «Siento muchísimo que tuve que llevarme su carro. Tenía una verdadera emergencia y necesitaba un vehículo. Discúlpeme y tenga la bondad de aceptar la tarjeta de regalo adjunta para que usted y su esposa vayan este fin de semana a comer en el hotel más lujoso de la ciudad. Nuevamente, perdone la molestia que le causé por haberme llevado su carro. Además, ya avisé a la policía que su carro ya ha sido encontrado, por lo tanto, no debe preocuparse de llamarles». Así que él y su esposa ese fin de semana fueron al hotel más lujoso de la ciudad y se dieron un verdadero banquete. Y de noche, cuando regresaron a su casa, la encontraron totalmente vacía. El astuto ladrón del carro había hecho copias de todas las llaves de la casa, invirtió un poco de dinero en la compra de la tarjeta para que fueran a comer y tuvo todo el tiempo del mundo para dejar la casa totalmente vacía y limpia. Y aunque esto de que a uno le roben la casa no es motivo de risa, lo que les acabo de contar sirve para enfocar el tema de hoy: un ladrón en la noche. Bien, veamos 1 Tesalonicenses 5 desde el verso 1. «Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen,
y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amigo, debemos estar listos para el regreso del Señor Jesucristo. ¡Qué increíble es este tiempo cuando estamos viviendo entre el monte Calvario y las faldas teñidas de sangre y el monte Sión bañado con la gloria de Dios! Estamos viviendo entre la crucifixión y la coronación de nuestro Salvador, y debemos estar listos para que cuando Él regrese nos encuentre revestidos de su justicia. En este mensaje de Tesalonicenses hay 4 cosas que necesitamos entender. Primero, hay algo que debe esperar. Será un día sorpresa y sorprendente. Mire nuevamente los versos 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón llega durante la noche, sorpresivamente. Ningún ladrón le escribe y le dice: el señor fulano de tal, hoy a las 2 de la mañana voy a robar su casa. No, el ladrón llega a robar el momento más inesperado. Así será la venida del Señor Jesucristo. Y por favor note que Pablo no está fijando ninguna fecha, pero sí hace énfasis en 2 cosas: la certidumbre de su venida y la incertidumbre de su venida, porque no sabemos cuándo vendrá, porque vendrá como ladrón en la noche. Busque Hechos 1, desde el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escucha atentamente lo que voy a decir. Cualquier persona de cualquier religión o de cualquier denominación que dé una fecha exacta para el retorno del Señor Jesucristo, no solo que está mintiendo, sino que está desobedeciendo al Señor. En 1988, un religioso escribió un librito titulado 88 razones de por qué Jesús vendrá en 1988. Como Jesús no vino en 1988, ese hombre se volvió en el hazmerreír de todos, especialmente de los incrédulos. Otros han dicho que Jesús retornaría en 1996, en el año 2000, en el 2006, en el 2011, y seguirán dando fechas, y seguirán demostrando que son mentirosos y desobedientes, porque como Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero aun cuando no sepamos la fecha, tenemos esa sensación de que estamos viviendo al borde de la eternidad. Y cada día que pasa nos pone más cerca de la venida del Señor, y Él regresará en el momento justo. Jesús nació a tiempo, murió en la cruz a tiempo, resucitó entre los muertos a tiempo, ascendió a los cielos a tiempo. Por lo tanto, su regreso será también a tiempo. Ni se adelantará ni se atrasará, porque, como lo dijo el apóstol Pedro, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Se acerca un día conocido como el día del Señor, y será un tiempo problemático, porque en ese día Dios derramará su ira sobre este mundo. Este mismo momento, las furiosas aguas de la ira de Dios están golpeando constantemente la represa de su misericordia. Al presente, Dios retiene su ira. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al apóstol Pedro, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo, usted puede escapar de una destrucción súbita.
En los versos 3 y 4, cuando Pablo está hablando de ellos, se refiere a los no salvos. Ellos no escaparán de la destrucción repentina. Pero si usted es un creyente en el Señor, sí escapará de esa destrucción súbita. Cuando iban a crucificar al Señor Jesucristo, le hicieron caminar por lo que se conoce como la vía dolorosa. En esa vía estaban algunas mujeres llorando. Al verlas, Jesús les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Cuando llegue el día del Señor será un día solemne. Busque Joel, capítulo 2, versos 1 y 2. «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones». Aquí está diciendo que el día del Señor será un día absolutamente distinto. Nunca ha habido un día como ese y nunca lo habrá. Pensemos en las limpiezas étnicas, en los terremotos, en los huracanes, en los tsunamis, en los tifones, en las inundaciones, en todas estas cosas, y sin embargo el día del Señor será totalmente distinto. Jeremías 30:7 dice: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Recuerde que Jacob es el nombre para los judíos carnales, y Dios promete una liberación nacional para los judíos. Daniel también habla de ese día en el capítulo 12, verso 1. «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Joel dice que no ha habido un día como ese día. Jeremías y Daniel dicen casi exactamente lo mismo. Y Jesús en Mateo 24:21 dijo: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Mi amigo, el día del Señor será un día solemne. Nunca ha habido ni nunca habrá un día como ese. Y necesitamos escapar de ese día. Apocalipsis 6 dice que los hombres se esconderán en cuevas y cavernas, y pedirán, rogarán a las montañas que caigan sobre ellos, diciendo: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». El anticristo, quien estará gobernando el mundo en esa época, hará que Hitler parezca un Boy Scout a su lado. Será un día de destrucción súbita. Y aunque muchos consideran esta clase de mensajes exageradamente alarmantes, este mundo será sorprendido si es que no escucha y presta atención a la palabra de Dios, lo mismo que sucedió en los días de Noé. Esta es una de las razones por las que no creo que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque la gran tribulación no es tiempo de paz y seguridad. El tiempo de paz y seguridad es cuando llegue ese día y seamos librados de experimentarlo. Mateo 24, desde el verso 36. Jesús les hace conocer a sus discípulos que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino únicamente su Padre. Pero note lo que dice en el verso 37. «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». ¿Y cómo fueron los días de Noé? Verso 38. «Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre». Quiere decir que todos estaban viviendo su vida rutinariamente. Matrimonios, fiestas, diversión,
hacer dinero, tener más fiestas, inventarse nuevas diversiones, los días de Noé. Hasta que un día Dios le dijo a Noé y a su familia que entraran en el arca. Dios cerró la puerta del arca y abrió las cataratas del cielo y abrió las fuentes de los mares y vino el diluvio y fue demasiado tarde para todos los que estuvieron fuera del arca. El día del Señor será un día súbito y solemne. Ya me puedo imaginar un comité en los días de Noé. Noé ha estado predicando que Dios va a destruir el mundo por medio de un diluvio, y los que le escuchaban decidieron formar un comité para estudiar si lo que Noé predicaba era la verdad o no. En el comité tuvieron a un científico, el doctor Francisco Formaleido, a un filósofo, el doctor Flavio Sabelotodo, y a un religioso, el reverendo Ernesto Rasquemeloído. Y ellos tuvieron un simposio para determinar si iba o no iba a llegar un diluvio. Y le preguntaron al doctor Formaleido: «Doctor, ¿habrá un diluvio?». Y él contestó: bueno, la ciencia no puede hablar de esas cosas porque, como saben, nosotros trabajamos con pruebas empíricas, pero sí puedo decir que desde el tiempo que tenemos una historia registrada, nunca ha habido una ruptura en el reino de la ley natural. Así que desde un punto de vista científico, es muy dudoso que tengamos esto llamado diluvio. Con esta declaración del científico, la gente se sintió un poquito más tranquila. Entonces le preguntaron lo mismo al filósofo, el doctor Flavio Sabelotodo, y él, cómodamente sentado y casi sonriendo paternalmente, responde: «La filosofía tiene que ver con las áreas en donde la ciencia no tiene respuestas. Desde mi punto de vista filosófico, si es que hay un Dios, y si Dios creó este mundo y sus habitantes, sabe las debilidades y las proclividades de lo creado, porque esa es la forma en que Él lo creó. Y Él no va a destruir su propio trabajo. Así que, con todo el valor de la filosofía, declaro que no habrá ningún diluvio». Y la gente sonrió, dando un gran suspiro de alivio. Ahora tenía que contestar la pregunta el reverendo Ernesto Rasquemeloído. «Reverendo, usted ha estado en el seminario y ha estudiado mucho, y en instituciones de educación teológica a nivel doctoral. Díganos, ¿habrá un diluvio?». Él no es tan desapasionado como el científico o el filósofo. De hecho, él está tan disgustado que su rostro está más rojo que un tomate maduro, y señalando con el dedo a quien le hizo la pregunta, responde con evidente ira: «Usted no es más que un fanático religioso, falto de la más elemental educación teológica, que con su pregunta lo único que está haciendo es difamar el carácter de Dios. Es que no sabe que Dios es amor». Señoras y señores, si es que Noé ha escuchado o ha oído algo sobre un diluvio, declaro enfáticamente que no será agua literal. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Primera Tesalonicenses 5:3. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta. Así que, primero, debemos esperar ese día sorpresivo. Segundo, debemos escapar de la destrucción súbita. ¿Qué de usted, amigo oyente? ¿Ansía la venida del Señor o teme la venida del Señor? Si usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, este es el momento de tenerla. ¿Cómo? Arrepiéntase sinceramente de sus pecados. Pídale perdón a Dios en los méritos de lo que Jesús hizo en el Calvario por usted. Acepte a Jesús como su Salvador y Señor en forma personal y comience a vivir una vida de obediencia a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Si hace esta decisión espiritual, le invito para que nos escriba contándonos al respecto. Deseamos ser parte de su regocijo espiritual. Y le agradecemos porque al escribirnos nos estará brindando la oportunidad de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo.
Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrian Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.